Soy Aldo Rodrigo Reyes García. Ese es el producto final de cálculo diferencial y es la solución de las actividades de todo el parcial. La primera instrucción nos dice grafica la función f de x de n cos de x desde n1 hasta n8. Lo que tenemos que hacer es graficar 8 puntos, que el primer punto sería f de y igual a coseno de x, el segundo término es g de y igual a 2 coseno de x, el tercer término es h de y igual a 3 coseno de x, y así sucesivamente hasta llegar al punto 8. Lo que tenemos aquí es una gráfica de cómo quedaría la parte de la función f de x de n cos desde n1 hasta n8. Después tenemos otra gráfica que dice grafica la función f de x de logaritmo de nx desde n1 hasta n10. Lo que tenemos que hacer es graficar 10 puntos exactamente como lo teníamos en la gráfica anterior, solamente que el primer punto sería f de y igual al logaritmo de 1 de x. El segundo punto sería g de y igual al logaritmo de 2 de x, y así sucesivamente hasta llegar a un punto que es el 10. Después de esto, aquí como podemos ver es el resultado de graficar la función f de x del logaritmo n de x desde n1 hasta 10. Después tenemos otra función que dice analizar y determinar el rango de las siguientes expresiones con su respectiva gráfica, que es igual a y igual a raíz de x a la cuarta menos 241. Como podemos ver, tenemos aquí una gráfica que nos pide analizar el rango y el dominio. Si el número es negativo, si tenemos un número negativo dentro de la expresión, va a correr hacia la izquierda, y si tenemos un número positivo, técnicamente va a correr a la derecha. Pero si x tiene un número, por ejemplo, tenemos aquí, podemos tener 3x, o en este caso tenemos x elevado a la cuarta, va a ir creciendo infinitamente o hasta que la gráfica, hasta que el otro término pueda tener un fin en la gráfica. Entonces nos pide el dominio. El dominio son todos los números del eje x, y el dominio empieza desde donde empieza la gráfica hasta infinito, o dependiendo si tenemos una x o si es positiva o si es negativa. Para este caso nosotros tenemos un dominio de menos infinito, menos 25, unión 25, infinito, y tenemos un rango de 0, infinito. Después tenemos otra función que se llama y igual a 5x sobre 3x menos 4. Esta es una función racional porque tenemos una expresión que en este caso es una fracción. Lo que podemos ver es una gráfica que tiende hacia dos lados completamente opuestos, y nuestro dominio es menos infinito, menos 4 tercios, unión 4 tercios, infinito, y nuestro rango es 5 tercios, unión 5 tercios. En este caso tenemos 5x de 3x. Al momento de derivar esta parte, el menos 4 queda eliminado y solamente nos quedaría el 5 sobre 3, que es técnicamente lo que tenemos en un rango. Después tenemos que analizar y obtener la expresión matemática resultante de las siguientes funciones compuestas. Determine el dominio de las funciones compuestas. En este caso tenemos a de g de h que contiene x, y tenemos, bueno, esta es la función que vamos a desarrollar. G de x es igual a 6x al cuadrado más 12, y todo esto elevado a la 3. Nuestra otra función es h de x, que contiene a raíz
de x a la cuarta más 2x menos 2. Entonces lo que tenemos que hacer primero es juntar las dos expresiones, en este caso g que va a contener a h, juntamos esas dos expresiones y tendríamos 6x al cuadrado más 12x, todo esto elevado a la 3, unión de raíz de x a la cuarta más 2x al cuadrado menos 2. En este caso lo que tenemos que hacer es sustituir a la x por lo que va a ser ahora h, que en este caso nuestra función original es 6x al cuadrado, x la vamos a sustituir por raíz de x a la cuarta más 2x al cuadrado menos 2 y todo esto elevado al cuadrado. Y el siguiente término queda exactamente igual porque no tenemos una x. En este caso el cuadrado, la función que va a tener es que el cuadrado va a eliminar a la raíz y este término va a quedar exactamente igual, pero sin la raíz, porque la raíz se canceló con el cuadrado. Después que tenemos esta función, lo que vamos a hacer es derivar. En este caso 6x está multiplicando, ahora va a pasar como término aquí. Entonces 6 por x al cuarto a la 4 nos va a quedar 6x a la 4, 6 por 2 y nos va a quedar 12x al cuadrado. Y el 6 por menos 2 nos va a quedar menos 12. Y el más 12 queda exactamente igual. Y todo esto elevado a la 3. Después de derivar ese término, 6x al cuadrado baja igual. 12x al cuadrado baja igual. Menos 12 más 12 es 0. Entonces técnicamente se cancelarían esos términos. Y solamente nos quedaría todo esto elevado a la 3. Después, ya que tenemos los términos, vamos a desarrollarlos todos estos a la 3 o a la tercera. En este caso vamos a utilizar algo que se llama triángulo de Pascal, que lo que yo hago es poner primero los números que vamos a utilizar. En este caso es el 1, el 3 y después el 1. El 1, la función que va a tener es que va a contener al primer término a la 3 más 3 veces el primer término a la 2 multiplicado por el segundo término, más 3 veces el primer término que multiplica al segundo término y todo esto al cuadrado, más una vez el segundo término y esto elevado a la 3. Después, ya derivando este resultado que tenemos, vamos a obtener un resultado que es 216 de x a la 12. Todo esto va a ser resultado de elevar 6 a la 4 y multiplicar los términos, que es 4 por 3, 12. Y después tenemos de este lado un término que vamos a multiplicar 3 veces el 12 por el 6 y vamos el 4 con el 2 van a multiplicar y vamos a obtener 4 por 2, 8 más 2, 10. Y es el término que tenemos, 1296 de x a la 10. Después, así sucesivamente, vamos a desarrollar los siguientes términos. Y ya quedando esta expresión, nos quedaría g de h que contiene a x de 6x a la cuarta más 2x al cuadrado. Todo esto elevado a la 3, que era la primer desarrollo que habíamos tenido, o donde vamos a desarrollar. Nos quedaría 216 a la 12 más 1296 a la 10 más 2595 a la 8 más 1720 a la 6. Después vamos a buscar un número o un factor que pueda multiplicar a toda la expresión o que sea común entre todos estos términos. En este caso es el 8. Si nosotros multiplicamos 8 por 24 nos va a dar 216. Si multiplicamos 8 por 162 nos va a dar 1296. Y si multiplicamos 8 por 324 es el resultado de arriba, que es 2592. Y si multiplicamos 8 por 216 nos va a dar 1728. Y todo esto con los respectivos x a la potencia que le corresponde. Nuestro dominio de este caso es menos infinito, infinito. Después tenemos otra expresión similar a la que habíamos hecho. En este caso es b que es i de h de x, en donde i es igual a menos x a la cuarta al cuadrado, menos 4 sobre 5 al cuadrado más 10. Y h que contiene a x es igual a raíz
de x a la cuarta más 2x menos 2. Lo primero que tenemos que hacer es la unión de estos dos términos, en donde y va a contener a h de x. Después vamos a sustituir las x por h, que en este caso es raíz de x a la cuarta más 2x al cuadrado menos 2. Ya que tenemos sustituida esta parte en las x, que donde dice menos 2x al cuadrado, x va a ocupar la posición de h. Ya que tenemos esta parte, como podemos observar, tenemos una raíz y tenemos un cuadrado en esta parte. La raíz y con el cuadrado van a quedar, el cuadrado va a cancelar a la raíz y nos quedaría solamente la expresión menos 2 de x a la cuarta más 2x al cuadrado menos 2. Y todo esto le vamos a restar 4. Como podemos ver, abajo tenemos 5x al cuadrado a la cuarta más 2x al cuadrado menos 2 más 10. Entonces ya tenemos esta expresión. Lo que vamos a hacer es que como el 2 y el 5 estaban multiplicando, ahora van a pasar a pertenecer a la función. Y en este caso tendríamos menos 2x al cuadrado, porque el 2 va a multiplicar a x. Después el 2 va a multiplicar a 2x al cuadrado y nos va a quedar 2x al cuadrado. El 2 va a multiplicar al 2 y nos va a quedar 4, y todo eso le vamos a restar un 4. Después, del lado de abajo va a pasar exactamente lo mismo. El 5 va a multiplicar a x a la cuarta, va a multiplicar a 2x a la 2 y va a multiplicar a 2. Nos quedaría 5x a la cuarta más 10x a la 2 menos 10, y todo esto le vamos a sumar un 10. Teniendo estos términos, lo que vamos a hacer es ya derivar esta parte, que en este caso nosotros solamente nos quedaría menos 2x a la cuarta menos 4x a la 2, porque 4 y menos 4 se cancelan, 10 y menos 10 se cancelan, y solamente nos quedaría esta expresión. Después vamos a buscar un factor común que pueda multiplicar a toda la expresión. En este caso es x al cuadrado más 2, que va a multiplicar a menos 2x al cuadrado y a la vez va a multiplicar a menos 4x. Y del lado de abajo va a multiplicar a 5x al cuadrado y va a multiplicar a 10x al cuadrado. Si nosotros multiplicamos menos 2x al cuadrado por x al cuadrado, nos queda x al cuadrado. Si multiplicamos menos 2x al cuadrado por 2, nos va a quedar 4x. Y del lado de abajo, si nosotros multiplicamos 5x al cuadrado por x al cuadrado, nos va a quedar 5x a la cuarta. Y si multiplicamos 5x al cuadrado por 2, nos va a quedar 10. Y toda esta expresión es igual a menos 2 quintos. Su dominio es menos infinito, infinito. Después nos dice que analizamos el tipo de paridad y resolvamos lo que tenemos aquí. La primera función es f de x es igual a 2x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 1. Lo que tenemos que hacer es evaluar x, pero ahora en menos. Entonces quedaría menos x es igual a 2 de menos x a la cuarta menos 3 de menos x al cuadrado más 1. En este caso volvemos a derivar y tenemos el mismo resultado, que llegamos a la conclusión de que invertimos los signos. En este caso está negativo, pasa a positivo y nos quedaría la expresión exactamente como la tenemos al principio. Entonces podemos decir que esta parte o este tipo de paridad es de tipo par. Después tenemos otro término que es f2 de x, que es raíz de x a la 3. En este caso volvemos a invertir lo que son el signo negativo a x. Evaluamos a menos x en lugar de x y nos queda ya raíz de menos x al cubo. Después eliminamos los paréntesis y nos quedaría menos x al cubo. Después, como no llegamos a la conclusión de que tenemos exactamente lo mismo que tenemos arriba, lo que vamos a hacer es que va a ser, ahora vamos a evaluar a menos f de x que contiene a x. Menos f de x que contiene a x va a pasar como menos raíz de menos x a la 3. En este caso no es una función que no es impar, pero tampoco es par. Entonces tenemos una función sin paridad. En este caso, tenemos que graficar una gráfica a trozos,
Por eso es que los puntos o las líneas están separadas o no tienen como que alguna relación, porque esto es una gráfica a trozos. El primer término o la primera gráfica que tenemos que graficar es g de x igual a menos 3, menos 20 mayor de x menos 9. Después la otra función es f de x igual a menos x, menos 50 mayor de x menos 20, y es el punto verde. Si podemos alcanzar a ver, entonces sería este punto. Después tenemos h de x, que es x al cuadrado menos 9 mayor igual a x de mayor igual a 4. Después tenemos j de y de menos x al cuadrado de 4 mayor igual de x mayor igual a 16. Y es la parte naranja, que sería esta parte de aquí. Y por último tenemos que de y de x de 16 mayor igual de x mayor igual a 50, que es del color gris, que sería esta parte. Después nos pide analizar y obtener el valor de los siguientes límites algebraicos. En este caso tenemos que 5x al cuadrado más 7x más 2 de x a la 1 de x. Lo que tenemos que hacer es evaluar que tenemos un límite donde x tiende a menos 1. En este caso vamos a sustituir la x por menos 1 en toda el límite que tenemos aquí. Entonces ya después de sustituir menos 1 en todas las x, llegamos a la conclusión de menos 1 al cuadrado. Nos quedaría 1, que multiplica 5 más 7 de menos 1, que sería menos 7 más 2. Del lado de abajo tendríamos menos 1 más 1, que es 0. Como tenemos 0, lo que tenemos que hacer es factorizar el límite buscando un factor común o un factor que pueda multiplicar a toda el límite. En este caso es 5, que 5 multiplica 5x al cuadrado más 7x más 2. En este caso ya en el siguiente punto ya forma parte de la expresión, y nos quedaría 5x al cuadrado más 7x más 10, todo esto sobre 5. Entonces el 5 es factor que puede multiplicar. Si nosotros multiplicamos 5 por 5, x, nos daría 5x al cuadrado. Si sumamos 5 más 2, nos da 7x, y el 2 quedaría solo. Del lado de abajo nos quedaría x más 1. Y después de esto evaluamos a lo que sería, llegaríamos a la conclusión de que x más 1 y x más 1 se cancelarían y solamente tendríamos 5x más 2. Entonces x la vamos a sustituir por menos 1, que es el límite donde x tiende a menos 1, y nos quedaría menos 5. Eso le sumamos más 2, y menos 5 más 2 es igual a menos 3. Y aquí ya terminaría este límite. Después nos vamos con límite que tiende de x, que tiende a 0, de seno sobre tangente de 3x de 9x. Lo que tenemos que hacer aquí es sustituir la x por 0. En este caso es seno de 3 por 0, y debajo tenemos tangente de 9 por 0. 0 entre 0, tenemos un límite que tenemos que volver a evaluar, o volvemos a hacer un procedimiento. En este caso tenemos que el límite de x de seno, ahora el 3x pasa multiplicando a toda la fracción. Cotangente sobre tangente es 1, entonces es igual a 1. Entonces tenemos 1 sobre tangente de 9 de x. Después tenemos seno de 3x, que multiplica a cotangente de 9x. Entonces, teniendo esta parte,
llegamos a la conclusión de que de seno de 3x va a multiplicar a coseno de 9x sobre seno de 9x. Después evaluada esta función es seno de 3x, que es 1 sobre seno de 9x por coseno de 9x. Después evaluamos en seno de 3x, que va a multiplicar a un límite de x igual a 0, que es igual a 1 sobre seno de 9x, que va a multiplicar al límite por dx, que tiende a 0, y igual a coseno de 9x. Después tenemos un límite que, ya sustituyendo todo este término, nos quedaría seno de 3x, que es el primer término que tenemos arriba, que va ahora a ser dividido o en fracción de 3x, que va a multiplicar a 9x de seno de 9x. Después tenemos un límite que es igual a coseno de 9x. Después el 3x y el 9x quedan como fracción, pasa igual a seno de 3x sobre 3x, quedaría 9x sobre seno a la 9x, y todo este límite es igual a coseno de 9x. Tenemos un límite que en este caso nos quedaría 1 sobre 3, que va a multiplicar a 1 y a coseno de 9 a la x. En este caso la x se sustituye, nuestro límite es a 0, entonces sería 9 por 0. Entonces tenemos un límite que es igual a 1 por 1 por 1 por 1, porque con cosenos técnicamente va a pasar a ser 1, entonces multiplica 1, si multiplicamos 1/3 por 1 por 1 por 1, nos quedaría 1/3, que contiene a límite de x de seno de 3x sobre tangente de 9x, que es igual a lo que es 1/3. Después tenemos analizar y obtener el valor de los siguientes límites laterales por izquierda y derecha. Entonces tenemos un límite donde x más 7, donde x tiende a 7 de x más 7 sobre x al cuadrado menos 49. Lo que tenemos que hacer aquí es técnicamente sustituir la x por 7. 7 va a ser nuestro límite. Entonces vamos a evaluar el 5, 6, 6.3, 6.6, 6.9, 6.99, 6.999 y 6.9999. Nunca vamos a tocar al 7 porque 7 es nuestro límite. Del lado derecha tenemos que comenzamos a evaluar desde 7.00001 hasta 9. ¿Por qué? Porque el límite nunca se va a tocar. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir la x por el límite que vamos a evaluar, que en este caso es 5 y 6, y todo lo que tenemos abajo, y como primer resultado es menos 0.5 o menos 1 medio. Después sería menos 1 y menos 1.42 y así sucesivamente. Después del lado derecho hacemos exactamente lo mismo, sustituimos a x por los valores que tenemos y llegamos a la conclusión de que son resultados similares, pero solamente de signo positivo y negativo. Nuestro dominio de esta función es menos infinito, a 7, que contiene a 7, menos infinito. Después decimos que entonces si el límite de x de a de menos f de x es diferente al límite de x de a más f de x, entonces llegamos a la conclusión que el límite no existe y es de un tipo divergente. Después tenemos analizar y determinar el tipo de discontinuidad. Esta gráfica que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a meter esta fracción a un programa, a un software que nos pueda graficar esta función. Lo que yo hice fue que metí esta función en MathWay y nos salió esta gráfica en donde dice que la discontinuidad es una discontinuidad evitable en x igual a 2. Y bueno, esta sería todo, sería la solución de la actividad, de todas las actividades que hicimos durante el parcial. Esta fue la solución o las conclusiones que yo llegué con la ayuda del profesor. Y sería todo, gracias. Buenas tardes, soy Aldo Rodrigo Reyes García.
Esta es la actividad 4 de la materia de cálculo diferencial de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Lo primero que tenemos que hacer es obtener las derivadas de las siguientes funciones. En este caso la función que tenemos es f de x de 7 sobre 13 de x a la 4 más 8x a la 3 menos 15 sobre 9 de x a la 2 más 5x menos 4 onceavos. Lo primero que tenemos que hacer es derivar el exponente que tenemos aquí, que es 4, pasa multiplicando, le restamos 1 al exponente y nos quedaría x a la 3. Este término pasa exactamente igual. Después ya terminamos de derivar esta parte. Pasamos a 8x a la 3. El 3 pasa multiplicando y le hacemos exactamente lo mismo. Le restamos 1 al exponente y nos quedaría x al cuadrado de 8. 8 por 3 de x al cuadrado. Terminamos de derivar ese término. Pasamos al siguiente término, que es 15 sobre 9. El 2 que tenemos aquí pasa multiplicando, quedaría solamente x porque le restamos 1 y queda exactamente igual. Más el 5, como no tiene ningún exponente, le pongo 5 a la 0, que después este exponente va a quedar totalmente eliminado. 4 sobre 11 se elimina, por eso aquí le puse 0. Después, ya que tenemos derivada toda esta función, lo que vamos a hacer es pasar a multiplicar 4 por 7, 28 sobre 13 de x a la 3. 8 por 3, 24 de x al cuadrado, más 15 por 2, como tenemos un negativo sería menos 30 sobre 9 de x. El 5 derivado quedaría solamente el 5 y bueno, este 0 se cancela. Después nuestra expresión final o el resultado de esta derivada es 28 sobre 13 de x a la 3 más 24x al cuadrado menos 30 novenos de x más 5, y ese es el resultado. Después nos pasamos al siguiente término, que es g de x a la 7 más 2x a la 3 más 5x menos 4, todo esto sobre x a la 3 o al cubo menos 27, y toda esta expresión la elevamos a la 3. Lo primero que tenemos que hacer es bajar este término que tenemos aquí, pasa exactamente igual. Después derivamos esta parte que tenemos el término de arriba, de que es x a la 7, quedaría 7 de x, le restamos 1 al exponente y nos quedaría 6. Multiplicamos 3 por 2 y es 6, le restamos 1 al exponente y es x al cuadrado. 5, como solamente tiene una x, la x se elimina y solamente quedaría el 5. Menos, todo este exponente pasa completamente igual, que es el que tenemos arriba. Como todo esto va a estar elevado a la 3, el 3 pasa multiplicando, el segundo término pasa exactamente igual, pero como teníamos elevado a la 3, se le resta 1 y nos quedaría 2. El 3x al cuadrado es resultado de multiplicar x por 3, es 3x. Este exponente se le elimina 1 y nos quedaría 3x al cuadrado. Ya que tenemos todo esto, pasamos a multiplicar lo que es 3 más 3, bueno, 3 más 3 son 6, y nos quedaría x a la 3 menos 27, y todo esto elevado a la 6. Aquí lo que tenemos que hacer es usar el triángulo de Pascal, que lo que yo hago es primero poner las veces que vamos a tener la expresión. En este caso es 6, 15, 20, 15, 6 y el último término que nada más es 1. Entonces el primer término, que es x a la 3, pasa 6 veces o se eleva a la sexta, más 6 veces el primer término, se le resta 1 al exponente y nos quedaría 5, que multiplica el segundo término exactamente igual, más 15 veces el primer término, se le resta 1 elevado a la 4, que multiplica el segundo término, y se le resta 1 y quedaría al cuadrado, más 20 veces el primer término elevado a la 3, que multiplica el segundo término elevado a la 3, más 15 veces el primer término, que esto se eleva al cuadrado, que multiplica el segundo término 4 veces. Después 6 veces el primer término por el segundo término, y todo esto elevado a la 5. Más el segundo término queda exactamente igual, que es menos 27, eso a la 6, aquí está. Y después, ya que tenemos todo esto, comenzamos a derivar. 6 por 3, 18. Después multiplicamos 6 por 27,
nos da 162. Los exponentes que tenemos aquí se multiplican, 3 por 5, 15. Y después multiplicamos 15, elevamos 27 al cuadrado, el resultado lo multiplicamos por 15 y es este resultado. Y así hacemos con todos los términos que tenemos aquí. Después tenemos un siguiente término que es el primero o el original que teníamos, que es x al cuadrado menos 27 sobre 3. Esto es igual a el primer término elevado a la 3 más 3 veces el primer término al cuadrado, que multiplica el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término, que le restamos 1 y nos quedaría 2. Finalmente es más el último término exactamente igual, que es elevado a la 3, que es menos 27 a la 3. Después, ya que tenemos esto, comenzamos a derivar y multiplicamos 3 por 3, nos da 9 de x. Multiplicamos 27 por 3 y nos da 81. Multiplicamos 3 por 2, 6. Después multiplicamos 3 por 27, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por 3, es este resultado. Y como ya no tenemos un exponente, nada más tenemos el x al cuadrado, se pasa exactamente igual. Y después elevamos 27 a las 3 y nos da 19.683. Después tenemos un último término. Como aquí en la expresión que tenemos arriba hay una parte que nos eleva a la 2, tenemos exactamente aquí el término elevado a la 2, que es x a la 3 menos 27 a la 2. Ya derivado nos quedaría 3 por 2, 6, 27 a la 2, 27 por 2, 54 de x a la 3. Y elevamos 27 por 27 o 27 al cuadrado y nos da 729. Y después, ya que tenemos todo esto, pasa el término que está abajo exactamente igual. Después la derivada de 7 de x es la que teníamos al principio, que es esta, que es derivamos de x por 7 y nos da 7, y después eliminamos el menos 1 y nos da 6, y ese es el término que tenemos aquí. Después el segundo término queda exactamente igual, y como tenemos un 3 pasa multiplicando, que era el 3 que teníamos al cuadrado, que elevaba toda la expresión. Y después este término queda, que es el primero, pero le restamos 1, y el 3 es prácticamente lo que hicimos anteriormente. Después de esto comenzamos a sustituir. Toda esta parte que tenemos a la 6 es lo que hicimos aquí. Bueno, es a la 3, perdón, que es x a la 9 menos 81. Es este término. Después pasa el término que ya habíamos derivado exactamente igual. Después pasamos lo que es el segundo término y lo sustituimos en esta parte, y lo de abajo, que es x a la 18, es el resultado de derivar esta expresión a la 6, que es este resultado, x a las 8 menos 162 de x a la 15, que es técnicamente todo lo que encontramos aquí. Después sustituimos términos semejantes. En este caso lo que yo hice fue que tenemos un 3x que a la vez multiplica a 3. Lo que hice que aquí es 9x a la 8, no se alcanza a ver bien, menos 486 de x a la 3, más 6561 de x a la 2. Todo este término queda exactamente igual como lo tenemos arriba, y solamente esta parte cambia aquí, que es esta, la que tenemos aquí, y el término de abajo queda exactamente igual como lo teníamos. Después tenemos otra función que es h de x de 2x a la 5 menos 12x a la 3 más 7x menos 2, que multiplica a 3 sobre 5 de x a las 8 de menos 7 a la 7 sobre 6 de x a la 6 menos 11x al cuadrado. Ya que tenemos esta expresión, lo que vamos a hacer es sustituir. El primer término pasa exactamente igual. Después derivamos el segundo término, que es 8 por 3, 24 sobre 5. Le restamos 1 y nos quedaría 7 a la 7. Menos, multiplicamos 7 por 6, 42 sobre 6. Le restamos 1 al exponente y nos quedaría x a la 5. Después multiplicamos 11 por 2, nos da 22x. Como tenemos aquí x al cuadrado, le restamos 1, solamente nos queda x. Después todo este término pasa exactamente igual. Y derivamos que esto es la regla de la cadena, lo que estamos haciendo. Entonces derivamos 2x a la 5, que el resultado sería 5 por 2, 10, le restamos 1 al exponente y nos quedaría x a la 4. Después tenemos 12 por 3, 36, le restamos 1 al exponente y nos quedaría 36x a la 2.
7x lo derivamos y nos queda 7. El 2 se elimina en la derivada, perdón. Y después comenzamos a sustituir lo que son términos semejantes. Lo que vamos a hacer es multiplicar 2 por 24, 48. Sumamos los exponentes, 5 por 2, no, 5 más 7 son 12. Después pasamos a multiplicar el segundo término, 2 por 42, 84 sobre 6, 5 más 5, 10. Después 2 por 22, 44. Sumamos los términos, como tenemos x y x a la 5, nos da 5 más 1, 6, x a la 6. Menos, pasamos al siguiente término, que sería 12. 12 por 24, 288 sobre 5. 3 más 7, 10. 12 por 42, 84. Y sumamos los términos, x a la 3 y x a la 5. Y así hacemos exactamente igual con todos los términos que tenemos. Multiplicamos este por estos, el 12 por todos estos términos, el 7 por todos estos términos, el 2 por todos estos términos. Ya que tenemos esto, lo que vamos a hacer es multiplicar 3 sobre 5 por 10, 3 sobre 5 por 36, 3 sobre 5 por 7. Nos vamos a 7 sobre 6 por 10, 7 sobre 6 por 36, 7 sobre 6 por el 7. Después pasamos con el 11, 11 por 2, 11 por 36 y 11 por 7. Ya que tenemos todo esto, la expresión que a mí me quedó es x de 468, x a la 11 menos 2446 de x a la 9 y todo este resultado. Sobre 30, lo que yo hice fue simular, agrupar términos semejantes, como aquí tenemos varias x a la 10, tenemos varias x a la 8, varias x a la 6. Lo que yo hice fue sacar factores comunes para que me quedara exactamente esa fracción que representa lo mismo que tenemos acá, pero ya de una forma más simplificada. Después tenemos otro término que es y de x de menos 3x a la 11 menos 16x a la 7 menos 3 menos 2. Todo esto elevado a la 2 y de 2x a la 6 menos 5x a la 4 más 12x a la 2 y todo esto elevado a la 3. Tenemos aquí un término que eleva a la 3 todo. Lo pasamos multiplicando, pasamos todo ese término exactamente igual. El segundo término pasa exactamente igual. Después comenzamos a derivar. 2 por 6, 12. Le restamos 1 al exponente, 12x a la 5. 5 por 4, 20. Le restamos 1, x a la 3. 12 por 2, 24. Como tenemos x al cuadrado, pues quedaría x. Este 3 que tenemos aquí es el que estaba pasando multiplicando. Después este término que tenemos aquí es el que tenemos de este lado. Pasa exactamente igual. Ahora tenemos un 2. El 2 pasa multiplicando y toda esta expresión es exactamente la misma. El 2 le restamos 1 y nos quedaría 1. Después comenzamos a derivar. 3 por 11, 33. Le restamos 1, x a la 10. 16 por 7, 112. Le restamos 1, x a la 6. 3, derivamos y nos quedaría solamente el 3. Y el 2 al momento de derivar se elimina porque no contiene ninguna x. Y este ya sería el resultado de la derivada. Después tenemos la ecuación de la partícula es la siguiente. P es igual a 4t a la 9 más 2t a la 7 más 3t a la 5 menos 12t a la 3 menos 9t más 10 de 3 sobre 18 menos 8, donde t se mide en segundos y p en metros. ¿Cuál es la velocidad y la aceleración de la partícula después de 3.65 segundos? Ya que tenemos esta ecuación de la partícula, tenemos el término exactamente igual como lo tenemos arriba. Después comenzamos a derivar. 9 por 4, 36. Le restamos 1 a T9 que nos quedaría T8. 27. 2 por 7, 14. Le restamos 1, T a la 6. 3 por 5, 15. Le restamos 1, T a la 4. 12 por 3, 36. Y nos queda T a la 2 porque le restamos 1 al 3. El 9 queda exactamente igual. El 10 que teníamos aquí de 10 por 3, 18. Multiplicamos 10 por 3, 30. 30 es divisible entre 3. Entonces 30 entre 3 nos da 10. 18 entre 3 es 6. Esta
esta fracción es lo mismo que tenemos aquí. El menos 8 se elimina al momento de derivar porque no contiene ningún término que es igual a t. Y el menos 5 sextos es la expresión de derivar 8 por 3, 24. Y entre 8 nos quedaría 5. Y este término es exactamente lo mismo, bueno, 6. Después tenemos esta parte que es velocidad, que es igual a aceleración. Derivamos técnicamente igual, multiplicamos 36 por 8, nos da 284, le restamos 1, 14 por 6, 84, 15 por 4, 60, 30 por 2, 72. Y tenemos toda esta expresión. El 50x es el resultado de derivar exactamente lo que hicimos arriba. Aquí le restamos un entero y nos quedaría menos 11 sobre 6. Ya que tenemos esto, en la ecuación nos decía que íbamos a evaluar todo en 3.65 segundos. Esta parte es de velocidad ya derivada. Lo que vamos a hacer es sustituir la t por 3.65 segundos. Es exactamente lo que tenemos aquí. Solamente sustituimos la t por 3.65 segundos. Después de esto vamos a multiplicar 3.65 a la 8 por 36. 3.65 a la 6 por 14. 3.65 a la 4 por 15. Y así lo hacemos con todos los términos que tenemos aquí. Después, ya que tenemos todo esto, que es exactamente lo que les decía, que multiplicar o elevar dependiendo del exponente que tengamos, sumamos todo lo que tenemos aquí, que son ahora esos resultados, y el resultado de esto es 1.169.363.158 metros sobre segundos, que es la velocidad. Después pasamos a aceleración. Aceleración es igual a 3.65. El 2.88 era el resultado que teníamos de haber derivado esta parte de 2.88. Solamente lo tenemos aquí, sustituimos la t por 3.65 y hacemos exactamente lo mismo. El resultado es similar. 3.65 a la 7 por 288 y es este resultado. 3.65 a la 5 por 84 y es este resultado. Y así hacemos exactamente lo mismo con todos los términos. Y el resultado que tenemos, o que a mí me salió, es 2.542.737.494 metros sobre segundos, que es la aceleración. Después nos dice analizar y determinar los máximos y mínimos de la siguiente expresión. Y la expresión que tenemos es 8x a la 4 menos 96x al cuadrado más 12. Lo que tenemos que hacer es derivar 8 por 4, 32. Tenemos x al cuadrado, le restamos 1 y nos quedaría 8, x al cubo. 96 por 2, 192. X al cuadrado le restamos 1 y nos quedaría x. El 12 se elimina porque no tiene un término que es x. Entonces se elimina, es 0. Después el x1 es igual a 0, que es el término que les decía. X al cuadrado es la raíz de 6. x3 es menos raíz de 6. Entonces aquí tenemos f de x de la expresión que teníamos, 96x menos 192. Lo que vamos a hacer aquí es técnicamente sustituir la primera x1. En lugar de x va a ser 0 y nos quedaría como resultado 96 por 0 al cuadrado menos 192, nos queda 92. Aquí tenemos un máximo. En F2 hacemos exactamente lo mismo, sustituimos, pero ahora con raíz de 6. 96 por raíz de 6 al cuadrado menos 192 nos da 384 y esto es un mínimo. Después F3 se sustituye menos raíz de 6, que es lo que tenemos aquí. 96 menos raíz de 6 al cuadrado menos 192 es igual a 384 y tenemos exactamente lo mismo, que es un mínimo.
Después, ya que tenemos esto, evaluamos en la función original, que era 8x a la 4 menos 96x al cuadrado más 12 y era igual a 12. Hacemos lo mismo, sustituimos la x por el primer exponente que tenemos, que era 6, después lo sustituimos por raíz de 6 y al final sustituimos por menos raíz de 6. Todo esto nos da 12 menos 276 y menos 276. Las coordenadas de esto es 0 sobre 12. Sobre 0,12. La siguiente coordenada es 0, menos 276. Y la última coordenada es 0, menos 276. Y después esta es técnicamente la gráfica del resultado, que es esto: 0,12, 0, menos 276 y 0, menos 276. Aquí en la gráfica se puede visualizar una parte. Lo que pasa es que aquí tenemos a menos 3.5. Lo que va a hacer es la gráfica va a llegar hasta menos 276, va a dar la curva, va a llegar hasta 12 y después va a volver a bajar hasta 276 y va a volver a subir. Y así es la gráfica. Y bueno, esa sería todo. Esa sería la solución de la actividad 4 paso a paso. Gracias.